¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos de nuevo cuenta aquí a las crónicas Gen X en el canal de la Letra Suelta. Y en esta ocasión vamos a platicar con Jorge Grajales, un especialista en cine, sobre esa tendencia un poco mórbida, un poco extraña, pero profundamente llena de significados, que es el que nos guste ir a ver películas de terror. ¿Por qué nos gusta ir a ver películas de terror? Y sobre todo hacer un repaso de algunos de los géneros como el slasher, ¿no? El gore, que son muy comunes en esta época, ya casi ya llegando la época de octubre, que empiezan a proliferar una gran cantidad de películas de terror. Y bueno, esta es una primera parte, tenemos una segunda conversación que la pondremos unas semanas más adelante, pero bueno, esta es nuestra primera plática con Jorge Grajales acerca de por qué nos gusta tanto ver películas de terror. Vamos. Jorge, la primera cosa que nos llama siempre la atención cuando vemos estas películas de terror, es decir, ¿por qué la gente va al cine a ver películas de terror? ¿Por qué nos gusta tanto este sufrimiento de ir y meternos a una sala o a las 12 de la noche estar viendo en Netflix una película de terror? ¿Por qué lo entendemos? Bueno, fíjate que es una manera de estar en el control de una sensación que pues es bastante primigenia, inherente a nosotros los seres humanos, que es pues esta sensación del miedo, ¿no? Y que pues es lo que nos ha hecho sobrevivir de cierta manera, ya que pues en la antigüedad el miedo de una manera pues fue formando todas las civilizaciones. ¿En qué sentido? Bueno, el miedo es esta emoción básica que nos hizo pues distinguirnos de otros animales, ¿no? Al saber que había ahí algo amenazante, de que algo por ahí nos está acechando, de que la oscuridad puede esconder algo que nos puede lesionar, que nos puede hacer daño. Bueno, pues todos estos impulsos son los que precisamente nos van haciendo conscientes de lo que puede provocarnos, ¿no? Todo lo que hay en esta oscuridad, las fieras que acechan. El sentir miedo nos ayudó a sobrevivir en este terreno de lo salvaje. Y pues al domesticarlo, al tenerlo bajo control, es que, bueno, pues el ser humano logra salir adelante. Y el cine viene a cumplir una función muy similar. Tanto la literatura de terror como el cine de terror vienen a cumplir esta función en la que uno puede experimentar justamente todo este tipo de terrores primigenios, todo este tipo de miedos que han acompañado al ser humano desde sus inicios. Solo que en el cine estamos en el control de todo esto, ¿no? Sabemos que al final vamos a salir ilesos, que vamos a estar pues quizás sí sufriendo, pasándolo ahí bien, subiendo esta adrenalina, pero de una manera en la que a final de cuentas estamos en control de todo lo que estamos experimentando, a diferencia de lo que puede ocurrir incluso hoy día, ¿no? Los miedos obviamente han cambiado con el paso de los años, y hoy día, bueno, pues podemos tener miedo de andar en una calle solitaria, oscura, que nos vayan a secuestrar, a robar, a lesionar, en fin, hay todo este tipo de miedos que no podemos controlar. Sin embargo, en el cine estamos en el control de todo ello, refleja mucho todas las ansiedades, los miedos de no solo de los individuos, sino también de las sociedades,
e incluso podemos remitirnos en la historia del cine de terror a cómo estos miedos van cambiando también, y cómo hay algunos miedos que son pues muy locales de ciertas de ciertos países, de ciertas regiones, y de esta manera incluso resulta también muy interesante viéndolo desde una aproximación más antropológica a esta historia del cine de terror, pero que a final de cuentas lo que nos encanta tanto del cine de terror es precisamente que podemos estar en control de esta emoción primigenia, de lo que es el miedo y de cómo nos hace también pues subir la adrenalina. Hay quienes incluso lo disfrutan sobremanera, hay otros que lo padecen, pero a final de cuentas saben que cuando se acabe la narrativa, se acabe esta historia y se prenden las luces, bueno, pues ya no hay nada más que temer, ¿no? El miedo se ha domesticado, se ha domado, e incluso uno puede suspender la película si la está viendo en su casa, ponerle una pausa, en la sala de cine voltearse, taparse los ojos, en fin, ¿no? Una manera, pues, insisto, de domesticar este miedo, cosa que en la vida real pues, no lo podemos hacer. Exactamente, de hecho, ¿tú te acuerdas la primera película de terror que viste? Por ejemplo, yo me acuerdo haber visto la primera película de terror, fue una que se llamaba, era una mexicana, que se llamaba El Triángulo de las Bermudas, con Hugo Stiglitz y una muñeca loca y todo. Bueno, a mí me traumó de por vida a tal grado que a la fecha, por ejemplo, no puedo tener muñecas, por ejemplo, ver muñecas a la fecha, ¿no? Eso ha pasado casi 48 años después de eso y no puedo quitarme esa imagen. ¿Tú te acuerdas de tu primera película que hayas visto? Pues no, pero fíjate que a mí siempre me gustó mucho, yo sí disfrutaba mucho de esto, yo recuerdo más bien episodios televisivos de series como Misterio en su casa, Dimensión Desconocida, Alfred Hitchcock Presenta, Galería Nocturna, y todo eso pues me gustaba mucho, y eso a la vez pues me llevó a empezar a leer también ya desde muy pequeño, pues como estos pequeños cuentos de terror que se podían atravesar en ese momento, ya desde revistas o ya en forma pues con libros, y de ahí pues ya a ver más películas, pero realmente no tengo una memoria tal cual de la primera película de terror que haya visto, aunque también creo que eso está muy ligado con el trauma que nos puede ocasionar, como lo acabas de narrar, si las vemos pues de pequeños, ¿no? Como que nos tocan fibras, miedos, que nos van generando precisamente toda esta sensación que nos va a acompañar durante muchísimo tiempo, ¿no? En su momento, pues, Tiburón, también la gente no quería irse a las playas. Era de terror, sí, claro. ¿No? Sí, yo me acuerdo que la primera vez que fui al bar con mi hermano, o sea, yo no me quería meter al mar por lo mismo de esta película. O sea, yo en cualquier momento veía como aletas y decía, ahí viene, ¿no? Y sobre todo era la música. Se me quedó súper grabada esto del tum, 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 ¿no? Entonces era como, lo oía cada vez. Y cada vez que voy al mar, un poco tengo esa sensación de esa película. Y dije, a mí me marcó esta película. Jorge, y en ese sentido, por ejemplo, tenemos que hay una cantidad, ahora hay como una multiplicidad de películas, en este caso de terror, los temas, la tecnología ha permitido que hagan los efectos cada vez sean más complejos, los escritores cada vez, a veces le dan una vuelta de tuerca a historias ya conocidas, pero las les dan otra revolcada. Y cosas que, por ejemplo, yo veía, no sé si tú te acuerdas de esta serie, que incluso Guillermo del Toro participaba en La Hora Marcada de Televisa. Por ejemplo, las he visto repetidas en sus películas, ¿no? Muchas de las cosas que estaban ahí, ¿no? O de la zona Dimensión Desconocida, por ejemplo, había unas de terror de estas increíbles, no sé si te acuerdas de esta escena donde que la primera película de la Dimensión Desconocida a color,
que van manejando y van escuchando a los Creedence y el tipo se vuelve en un monstruo, ¿no? O el tipo que ve en el avión y ve un duende que quiere romper, en este caso, el ala del avión y tirar el avión. Y ahora cada vez que volteo a ver a la ventana a ver si no veo al duendecillo ese. Entonces, pero la tecnología ahora nos ha generado unas películas cada vez más complejas, ¿no? Bueno, es que tengo alumnos que si les pongo la de Shuki, ¿no? De los 80, pues se mueren de la risa, ¿no? Pero ves el cine asiático y pues es otra cosa. Entonces, ¿qué te parece si revisamos un poco aquí las tipología un poco clásica que tenemos de las películas y si nos puedes comentar un poco de qué va este géneros? Por ejemplo, el slash, ¿no? Ajá. Bueno, pues los slashes o el cine de cuchilladas es el que se centra en estos pues asesinos que sobre todo en la época de los 80s se volvieron más bien invulnerables, ¿no? Ya encarnaciones de lo que es el mal, lo que representa el Michael Myers de Halloween, que podrían algunos considerar como pues la primera película que define per se en Estados Unidos el género del slasher, aunque ya tiene, bueno, este tipo de cine, pues algunos antecedentes en cuanto a películas se refiere, pero incluso en el propio subgénero, ¿no? Italia, por ahí de los 60s, de los 70s, se volvió muy popular un género llamado o conocido como giallo, en donde pues, tenemos asesinos también enmascarados, con guantes negros, con gabardinas, y que pues era una variación también de estas historias detectivescas, los llamados whodunits, o quién lo hizo, quién es el culpable, como juego de mesa. Tipo Agatha Christie, ¿no? Todos ese tipo de... Agatha Christie et al. Bueno, pues de ahí hay una tradición en Italia de publicar a estos escritores y escritoras de misterio en una colección amarilla, de portadas amarillas, que pues les empezaron a llamar pues por su nombre en italiano a estas colecciones giallo, en plural, giallo en singular, en lo amarillo, pues. Entonces en Italia se empezó a asociar pues todas estas historias de misterio, de quién es el culpable, con esta colección que sacaba en aquellas épocas, y de ahí pues empieza a saltar al cine este tipo de películas en donde se le va a dar también un énfasis muy particular, más que a descubrir quién es el asesino, cómo lo hizo. Hay un énfasis muy marcado en donde nos damos cuenta que los cineastas pues le ponen mucha atención a los asesinatos, ¿no? Y los despliegan de una manera bastante gráfica para la época, muchas veces desde el punto de vista de este asesino, y cada vez más eran pues representaciones sanguinolentas que iban en aumento durante los 60s, durante los 70s, por ahí, pues directores como Mario Bava. De hecho, Mario Bava es el director que pues se le considera el padre del género del giallo en Italia. Dario Argento, pues también uno de los grandes practicantes, pues muchos cineastas italianos, casi todo se puso muy de moda el giallo, sobre todo en la década de los 70s. Y ya de ahí, bueno, pues un montón de cineastas, Lucio Fulci, Antonio Margheriti, en fin, muchos practicaron el giallo. Y pues a ese tipo de películas también se les podría considerar como los proto-slashers. Muchos de ellos tienen ya como esta narrativa embrionaria de lo que va a ser el cine slasher. Hay una precisamente de Mario Bava que se llama en italiano Ecologia del Delitto, que en inglés se llama The Bay of Blood, la Bahía de Sangre, que desde el nombre, pues, ¿no? Prácticamente tiene ya todos los elementos de lo que es un slasher. Hay un asesino misterioso ahí en un campamento,
y que, bueno, pues muchos de los asesinatos que cometen de manera bastante gráfica misterioso asesino, pues resultaban bastante choqueantes ahí. Para la época, incluso la saga de Viernes 13 copió claro. por ahí de alguno de estos asesinatos. Hay una escena en donde una pareja está pues haciendo el amor, llega el asesino y bueno, pues los empala. Y eso lo repiten en una de las secuelas de Viernes 13. Entonces, bueno, ahí vamos viendo esto, y ya con Halloween, aunque hay unos antecedentes también en Canadá, de Navidad Negra, Black Christmas, de Bob Clark, también clásico, de un asesino misterioso que nunca se supo quién es en la narrativa, que llega ahí a una universidad, un dormitorio de chicas, y pues las empieza a hacer cachitos, ¿no? Entonces, de Navidad. Ya como que desde ahí, bueno, viene también esta temática que se va a ver al principio de los 80s, de estos slashers, de que pues son estos asesinos imbatibles, que no los van a agarrar y que luego van a atacar en fechas muy determinadas. Fechas, ¿no? Claro. En Navidad, pues como esta que menciono de Black Christmas, en Halloween, pues como da el título, Halloween, Viernes 13, en la fecha de Viernes 13, y así, ¿no? Hay pues se agarraron fechas del calendario para hacer todo este tipo de películas, o cosas que eran de fechas importantes, no está la de Noche de Graduación. Noche de Graduación, todo un clásico. Billy Curtis. Claro. Y pues incluso hay hasta de cumpleaños, uno de Feliz Cumpleaños a mí. Feliz Cumpleaños a mí, claro, otro clasicazo. Sí, ¿no? Entonces, pues en los 80s, eso fue lo que reinó, y se fue reinventando el género conforme se fue agotando. Bueno, pues ya estos asesinos, en el caso de Pesadilla en la calle del infierno, que fue como aquí a Nightmare on Elm Street, Wes Craven con Freddy Krueger, este asesino que pues más bien queda en el plano de lo onírico, ataca en las pesadillas para vengarse de pues los hijos de las hijas de los padres que lo quemaron vivo por él pues ser un pedófilo, ¿no? Entonces resultó muy innovador todo este elemento ya en el plano de lo sobrenatural, y de ahí, bueno, agarra como más aire, ¿no? Este género de slasher, y pues de ahí le continúan las secuelas de Halloween y de Viernes 13, se hace muy popular en los 80s y en los 90s, y en fin, a la fecha el slasher goza de buena salud. Cosa de buena salud. Sí, yo me acuerdo, incluso hicieron estas películas tan raras de Jason contra Freddy Krueger, y que esto era ya como la locura, ¿no? Y ya los crossovers, como les llaman. Los crossovers. Los crossovers, de que juntas dos franquicias. Exacto. Y era una locura, ¿no? Sí, bueno, entonces el slasher es como el género así que abre, y si quieres, cuando dicen es que vamos a ir a ver mucho capsule, se confunde con ¿no? Con el gore. ¿Cuál sería la diferencia entre el gore y el slasher? Porque el gore a mí realmente me cuesta mucho trabajo. Pues el gore es este tipo de cine que pues se enfoca primordialmente en la sangre, ¿no? El slasher, como hemos visto, el slasher puede ser gore, pero también hay slasher que no necesariamente es gore. De hecho, hay un ejemplo reciente ahorita, Megan, esta película de esta inteligencia artificial, una muñeca con inteligencia artificial que hace todo lo posible para proteger a su dueña, a la niña que es pues, su dueña, incluso llegar a matar. Pues lo hace con todo, con todos los elementos de lo que es un slasher, pero no es gore, la película no es sanguinolenta como tal, o como algunos slashers de los 80s, ¿no? Sin embargo, el gore, pues es este género en el que de manera casi podemos decir muy voyeurista, casi cuasi pornográfica, si cabe ahí la palabra, de apreciar el espectáculo de el despedazamiento específicamente de seres humanos, ¿no? Y de la sangre
que emana al ser pues mutilados de diversas maneras, de ser asesinados en las maneras más imaginativas y cruentas. Y hay cosas muy curiosas dentro del gore, porque pues el gore puede llegar a ser tan excesivo que ya no resulta creíble y se convierte en algo más bien pues risible. Un poco cómico. Los cineastas lo entienden de esa manera, porque las películas más gore, las películas más sangrientas de la historia del cine, pues, son comedias, a final de cuentas, ¿no? Están, por ejemplo, la película de Peter Jackson, el director que pues a lo mejor muchos ubican por El Señor de los Anillos. Claro. Estas adaptaciones. Su primer película, de hecho, ¿no? Su primer película, pues es una película que aquí en México se llamó Picadillo, llegó solamente al video. Bad Taste se llama en inglés. Pues es una onda ahí de unos extraterrestres que llegan, es un ejercicio gore muy divertido. Una comedia a final de cuentas, pero tiene otra, es su tercera película, que se llama Brain Death, aunque en otros mercados se le conoce también como Dead Alive, y es la película más gore de toda la historia, y es una comedia de zombies, de este antiguo, muy inteligente también, acerca de un hombre pues que vive bajo la sombra de su madre, con toda esta represión, en Nueva Zelanda de los años 50, no recuerdo si 50 o 60, y bueno, pues su madre termina siendo, bueno, es muy castrante, y quiere salir con chicas, y su madre pues no lo deja, y al final la mamá, por espiarlo con una chica con la que sale en el zoológico, es mordida por una rata de Sumatra, y le provoca que se convierta ella en zombie, en un ser monstruoso, y al final se invierten los patrones de cómo funcionan las películas de zombies. En las películas de zombies, uno se refugia en algún lugar cerrado para que no entren los zombies. Aquí es al revés, porque la mamá del personaje, que se llama Lionel, pues es mordida, se convierte en zombie, y él trata de impedir que salga de la casa. Que salga, Van llegando personajes que terminan siendo mordidos por ella, y bueno, esto se hace ahí todo un pandemonium, y pues ya el tercer acto de la película es un derroche de sangre inimaginable, con unos efectos impresionantes. Es una comedia, ¿no? Entonces muchos luego le tienen como esta repulsa, de manera muy entendible, al gore, pero si nos vamos como a estos extremos, bueno, está también El Despertar del Diablo 2. Esas eran comiquísimas. De Sam Raimi. Y aparte él pues tiene todo este estilo de filmar muy como de caricatura de la caricatura, que pues termina todo esto ahí muy desaforado, entre como si los Tres Chiflados hicieran películas, en lugar de pastelazos pues se avientan, pero y se mutilan ahí los demonios, y con el personaje. Oye, corrígeme si esto es como una leyenda urbana o en realidad pasaba. Yo me acuerdo que cuando fui a ver esta de Despertar del Diablo, la fui a ver a un cine que se llamaba el cine Futurama, allá en Lindavista. Entonces el cartel decía de la película: si aguantas 10 minutos la película, entonces te quedas, ¿no? Si no, te regresamos tu dinero. Y entonces era como, wow, es la película, y te la pintaban, es la película de más sustos de toda la vida. Entonces la entramos a ver, ¿no? A mí me causó tal espanto El Despertar del Diablo que te juro que hasta que vi la segunda parte, la segunda de esta, fue donde pude entender que era una película muy chistosa. Pero entonces la leyenda urbana cuenta que Sam Raimi en realidad hizo la primera película como una especie de homenaje de estas películas gore y todo este asunto, pero más bien como la quería hacer en estos tonos muy de resaltar los puntos gore y todo, y se le fue de la mano, hizo una película monstruosa. Y entonces la segunda, para quitarle ese efecto que él no quería, es cuando se pone muy cómica la película, porque hasta hay una escena como de bailable y todo ese asunto. Y luego la tercera pues ya es una parodia, ¿no? De cuando se va al pasado medieval y todo ese asunto, y creo que sale hasta Cthulhu y no sé qué, ¿no? Mencionado ahí.
Pero entonces yo siempre me quedé con la idea esta de que Sam Raimi en verdad había hecho esto con una intención de desmitificar la primera película y que la gente se centrara en estos aspectos como cómicos, ¿no? De las películas, de su película. Sí, es justo lo que mencionaba, de que ¿qué tanto puedes poner de sangre en una película así, de Mm, estas mutilaciones y todo, mm, al punto en el que ya se vuelva algo que no te crees, que resulta ajá, inconcebible. Por más que uno entre, cuando uno entra a ver una película, hace lo que se le llama un pacto de verdad con el ajá, filme. Es decir, en otras palabras, te la vas a creer, ¿no? O sea, ajá, no es de que uno diga, ay, pero no existen los demonios, ¿no? Y de, ay, ujú, a ver, asústame, Panteón, yo no me asusto de ujú, nada. Ya cuando vas como con esas defensas altas o como con estas concepciones de, ah, pero esto ujú, no existe, no te va a causar el mismo efecto una película, sea de lo ujú, que sea, incluso, ¿no? Porque dicen, no, esta película es recómica, dicen que es la más irrisoria, es la que te va a ujú, hacer reír y te vas hasta orinar en tu asiento. Entonces uno ya va con las defensas, ay, 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 a ver si es cierto, ¿no? Y entonces no te va a provocar nada. O ujú, esta película hace llorar hasta los más duros de corazón, y entonces uno llega, ay, a ver si, no, yo ni lloré, ¿no? Entonces, ajá, uno ya va con defensas altas, ¿no? Como para decir, yo puedo más que la película. Entonces ya no estás metiéndote en la narrativa, ujú, ya no compras el pacto de verdad, lo que también en inglés le llaman el suspension of disbelief. ujú, Y uno tiene que creérsela, o sea, sí, tienes que aceptar lo que está eh, presentándote la película. Claro, hay reglas, también ujú, hay una lógica interna que deben de llevar estas historias que ellos mismos te van presentando. Y ujú, lo que ocurre en muchas de estas películas cuando uno habla de gore es precisamente como eso, ¿no? Muchos lo toman como una prueba de resistencia, de no, no, yo sí aguanto, no, a ver, entonces ya ajá, van como con defensas altas y no, ujú, ya ni me espanté ni nada. Muchas veces el objetivo pues, claro, no es espantar, ¿no? sí, 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 Es quizás de provocar esta repulsa, ¿no? Pero sí, el propio Sam Raimi lo entendió, de pues no ujú, puedes llegar a un nivel sin que le cause un efecto ujú, pues irrisorio al público, porque no se lo cree, a lo mejor no están comprando este pacto de verdad y ya se ríen. Algunos se ríen totalmente, en muchas películas de sí, horror, por los nervios, ¿no? Es la manera ajá, en la que pueden sacar como toda esa emoción, toda esta tensión que acumulan al ver esta película, y ujú, la única manera de sacarlo es a través de la risa, de de la la risa, muy bien. carcajada, porque están muriéndose, De ¿no? la risa. Muy bien, ahora sigamos con el otro tipo, que es el psicológico. Creo que este es uno de los más complejos de las películas de terror, como más complejas, porque no hay tanto el efectismo visual, sino más bien queda incluso en la palabra o la intención, en algunas miradas, aquí como la de este Norman hombre, Bates. ¿no? Norman Bates, que es clásico. Que del psicológico, ¿qué es lo que rescatas? Pues es justamente pues, lo que acabas de señalar, es Mm, pues jugar con la mente del espectador ujú, y hacerlo partícipe de lo que se está exponiendo en la narrativa hasta que le llegue a crear este grado de perturbación, ¿no? ujú, Al estarlo viendo, sin necesidad, como bien lo dices, de recurrir a los efectismos, ¿no? O de, pues, los, digamos, sustos baratos, ¿no? Que ujú, muchos ujú, pueden lograr hacer en las películas. Este efecto de que pues, tú estás tranquilo y de repente alguien te grita, bueno, pues ujú, esto sí te espanta de momento, pero eso cualquiera lo puede hacer. Hoy ujú, día eso vive en los videos de internet, ujú, les llaman los screamers, ¿no? Que hasta te dicen, mira, a ujú, ver, checa este video, y tú ves ujú. esperando que sea otra cosa y te aparece ahí un Sí, monstruo o algo gritando. sí, Por eso claro. le llaman screamers a Ajá. ese tipo de videos. Y es un recurso que en el cine se ha utilizado mucho, ¿no? Ujú, Ya sea acompañado de la música o de algo que te avientan a la pantalla justo para que gritas, ¿no? El típico ujú. gato que aparece ahí, Ajá, ay, el clásico. pianazo, ay, Ajá, gritas, ¿no? ajá, Cuando quitas todo este artificio, este recurso ujú, para espantarte, eh, y se concentran justamente en una narrativa en la que tú tienes que estar muy atento, y que al final, ujú, bueno, sí empieza a jugar pues con tu mente
y logra efectos, pues, como diría hoy la gran mayoría de jóvenes, pues, de cosas muy turbias, ¿no? Muy perturbado por todas las implicaciones de lo que se logra ver por ahí, entonces... O incluso esto, todo lo que oculta, ¿no? Que queda tan oculto y te queda en la interpretación del espectador, decir, a lo mejor aquí él estaba hablando de esto y no me di cuenta, entonces tienes que volver a ver y vas encontrando, ¿no? Entonces, ¿no? O sea, sí. De ahí que se les llame psicológico, ¿no? Porque juega mucho precisamente con la mente del espectador para torcerla y darle la vuelta y que le cause justamente ese cisma, esa perturbación, esa cosa que quede pues muy incómodo al terminar de verla. No una sensación como de susto y de espanto que te puede generar, pues, por esto que acabamos de mencionar, los screamers, sino algo que incluso terminando la película, pues te va a seguir persiguiendo. Exacto. La vas a ir llevando, ¿no? Y crees que sí, esta de Psicosis sí es como la obra cumbre de este tipo de cine, o crees que hay muchas? Lo que pasa es que me parece que ya ha perdido también mucho de su impacto, porque ya todos saben lo que ocurre, pero el imaginar al público en aquella época de verla, sí, saber lo que se iba a enfrentar, por eso dijo que sea no se admiten, después no se admiten, bueno, ya empezaba la película nadie no cuenta el final, porque bueno, uno pensaba que era impensable en aquella época que la estrella de la película pues la asesinaran a la mitad a la mitad, claro, sí, ¿no? Sí, porque aparte, pues a ella la presentaban como era la estrella de aquellos tiempos, ¿no? Entonces, y aparte, bueno, involucrada en una trama criminal, roba dinero, en fin, ¿no? O sea, algo muy típico de Hitchcock, ¿no? Entonces, se quiere fugar ahí con la pareja, con el dinero robado, pensando que la van a cachar y nos saldremos con la nuestra. Y de repente llega a este motel con este personaje que pues vamos viendo que claramente no está en sus cabales, que es un voyeurista y que, bueno, pues ahí sufre ella este atentado, la atacan mientras está más vulnerable en la bañera, sin uno sospecharlo, y bueno, pues sí debe haber sido de ahí pues algo que sacó mucho de... Creo que esa es la escena como más icónica cuando te dicen Hitchcock y lo primero que piensas es esta escena en la bañera, ¿no? Claro, y los cuchillazos y todo. Entonces el público dijo, ¿cómo? Asesinaron a la protagonista, pues ¿de qué va esta película, no? Y luego el jugar de que pues no fue Norman Bates, sino que fue la mamá. Norman Bates, y no, es la mamá y la mujer ahí asesina. Y ya después nos damos cuenta que pues es el mismo, ¿no? Él sigue ahí adorando a su madre muerta y se hace pasar por ella, todos estos fetiches de travestismo, en fin, de una psique bastante dañada, la manera como lo presenta Hitchcock es magistral, ¿no? Y hoy día ya todos lo saben, ya todos, eso va, pero encontrarse eso en el momento, pues vaya, sí debió haber sido shock, ¿no? De shock, ¿no? Muy bien. Ahora, un clásico de clásicos, porque se ha puesto muy de moda, sobre todo con las series, y por ejemplo, ahorita está esta nueva serie de The Last of Us, que más bien creo que ni es zombies, ¿no? Son otra cosa, pero ya todo parece zombie en ese caso. Y entiendo que George Romero es el que inicia este género, ¿no? De los zombies. Es correcto, sí, porque antes, bueno, se tenía la concepción del personaje, de la figura de el zombie, directo de que a principios del siglo pasado empezó a publicarse en varias novelas de viajes, están muy en boga a principios del siglo pasado, entonces hay una en donde se habla de Haití y de donde pues reinaba mucho el exotismo en aquella época y pues un pensamiento también
muy imperialista, muy colonialista, y bueno, a Haití se le veía lejano, exótico, y con estas historias acerca de zombies, ¿no? De estas figuras que sí empezaron a conocerse, que pues eran esclavos que actuaban en contra de su voluntad. Y este miedo que despertó, sobre todo, obviamente, en el mundo occidental, en la gente blanca, de, imagínate, que te vuelvan esclavo, ¿no? Es como el gran temor de, pues, estos imperialistas de principios del siglo XX, los colonizadores, y se empezó a hacer muy popular en la ficción, de ahí salta al cine, y esa era la terminología que se utilizaba, ¿no? El zombie, muy relacionado también con el vudú, en fin. Y es hasta que llega George Romero en el 68, con La Noche de los Muertos, que fue como finalmente se llamó así en México en los cines, Night of the Living Dead. Bueno, pues esta película en donde vemos que los muertos regresan a la vida por una cometa que va atravesando, y que pues va a definir un género completamente nuevo y va a cambiar la definición de lo que es el zombie. Finalmente, el zombie es alguien que no tiene voluntad propia y sigue un impulso que puede ser el seguir consumiendo, el seguir atacando, en fin, ¿no? Estos impulsos que desarrollan los zombies, incluso, bueno, los zombies del vudú también no tienen esta voluntad, hacen lo que les ordenan, y aquí los muertos vivientes, pues lo que hacen es seguir estos instintos básicos y primarios, ¿no? Como el saciar, el hambre, aunque no lo necesiten, pues, ni estómagos tienen, pero es devorar, ¿no? Es devorar, y pues George Romero lo vio también como una parábola del consumismo, y pues todas las películas de zombies tienen esta crítica hacia la sociedad, precisamente de mediados de fines ya prácticamente del siglo XX, y empiezan a salir a partir de La Noche de los Muertos de Romero, pues una serie de películas bien interesantes que justamente pues toman a la figura del zombie como una crítica muy ácida a esta pues tanto a la sociedad de consumo como hacia dónde vamos con la depredación de la ecología. Hay una película también de los 70s de un director español que se llama Jorge Grau, que filma en Inglaterra, que se le conoce como tiene varios títulos, pero una es No profanar el sueño de los muertos, o The Living Dead at the Manchester Morgue, que pues antes de la secuela de La Noche de los Muertos, que se llamó El Alba de los Muertos, Dawn of the Dead, que nunca llegó a México esa, bueno, pues esta película de Jorge Grau, pues también habla que los muertos vuelven a la vida por unas cuestiones ahí ecológicas que se están experimentando en la campiña inglesa, que están acabando más bien ahí, pues como con la ecología y un nuevo aparato, y eso hace que resurjan ahí los muertos, y también es bastante efectiva, y creo que el zombie para el siglo XXI se convierte como en el monstruo favorito, ¿no? Porque justamente tiene todas estas implicaciones sociales muy evidentes, aparte de que pues también toca estas fibras muy sensibles de cómo sobreviviríamos a un apocalipsis, de que estamos ya a punto de colapsar como sociedad. No hay leyes, no hay reglas, no hay gobiernos, es la ley del más fuerte, más que los propios zombies. Esas películas se enfocan en los sobrevivientes, ¿no? Y cómo ellos pues, son los que orquestan su propio fin, más que caer presa de estos muertos vivientes, ¿no? Entonces me parece uno de los géneros más relevantes en el siglo XXI, que ha tenido una gran cantidad de películas, y que cada que vemos una nueva vemos cómo reinventan, le dan cómo reinventan el género, que hay unas reinvenciones muy buenas. Por ejemplo, hay una joyita por ahí que se llama que es con Bill Murray. Déjame decirte ahorita cómo se llama aquí. Los muertos no mueren.
y que es con Adam Driver incluso, y con esta chica que es muy andrógina, que sale en la de Suspiria también. Y que implica, es como una vuelta a la tuerca de esta del plan 9 del espacio exterior, esta que también combina zombies, vampiros y unas cosas ahí extrañísimas. Donde igual esta película implica extraterrestres, zombies, igual el cometa y vampirismo. Sí, los clichés, ¿no? Los clichés. Todos los clichés. Y juegan con eso, sí, ¿no? de Jim Jarmusch, esa película. Sí, eso, a mí me encanta esa. Porque incluso hay otras inglesas. También hay una inglesa que es así de que igual viene el asunto y entonces él no quiere matar al amigo y entonces el amigo ahí lo tienen encadenado como zombie y como que se vuelve doméstico, pierde estos instintos zombie y se vuelve doméstico, pero es de una hilaridad, es brutal. Y bueno, ahora estamos llenos de series. Creo que es una de las grandes franquicias de las películas, sí, igual que estas. Es el monstruo por excelencia. El monstruo por excelencia. Igual que los vampiros, ahora estamos entre vampiros, hombres lobos, zombies, ¿no? Los vampiros, ¿cómo llega a constituirse tiene que ver estas películas de vampiros de adolescentes o ya traía su historia? No, bueno, yo creo que algo que no mencioné en lo de los zombies es que es un personaje netamente creado en el cine. Uh-huh. Es un monstruo completamente cinematográfico. No había registro de estos tal como los pinta George Romero en la literatura, que es de donde beben pues, muchas de estas películas, el folclore, de mitos, de países de Europa Central, de Europa del Este, que pues también están plasmados en la literatura, ¿no? De Drácula, Carmila, y pues toda esta literatura gótica en la que pues empieza a formarse toda esta figura del vampiro y que, bueno, pues ya desde los inicios del cine se da uno cuenta que hay este interés por llevar la figura del vampiro al cine. Una de las más antiguas que sobrevive, pues obviamente es el Nosferatu de Murnau. Hay otras por ahí, de las que se sabe que se hicieron pues estas cintas, sin embargo no sobreviven. Hay por ahí una húngara, por ejemplo, que dicen que es la primera película de vampiros que existió, también una versión muy libre del Drácula, pero el atractivo que tiene el vampiro pues también va muy ligado con lo erótico, ¿no? Todo este mito que pues empieza a explorar justamente toda esa dicotomía que tiene el no vivo, el que tampoco está muerto, y que a pesar de tener pues toda esta inmortalidad garantizada, pues se siente también solo, ¿no? Entonces necesita tener ahí a la pareja sexual, evidentemente, porque el vampiro es una figura muy, muy erótica, ¿no? El morder en el cuello, y cómo lo retratan sensual, desde Bela Lugosi, pues, ¿no? Todo este dandy, que aparte es la figura que se repite en todos estos primeros años del desarrollo del cine de horror hollywoodense y en los estudios Universal, y que pues ha pervivido de cuando en cuando pues estas figuras en distintas décadas, que también se les intenta dar esta vuelta a los vampiros. En los 80, por ejemplo, estos vampiros pues ya muy modernos, muy punkis, de los muchachos perdidos, o los muchachos perdidos, todo un clásico, o los de en esa misma época de Catherine Bigelow, los de Cuando cae la oscuridad. Bigelow, sí, exacto. Que son ya también como muy, muy del western. En fin, han habido pues muchas encarnaciones. Está obviamente Christopher Lee en las películas de la Hammer, ese Drácula reinventado para la época del color y el Technicolor, donde ya se veía ahí la sangre, y también pues él muy seductor. Pues, todos esos vampiros, ¿no? Frank Langella a principios de los 80, fines de los 70, que también pues encarna todo eso, y llega como a su conclusión lógica precisamente pues con Robert Pattinson, ¿no? Que es pues un nuevo modelo
todo guapo y todo así, para ¿no? el siglo XXI, y al final de cuentas, pues el vampiro es eso, ¿no? Es ese mito erótico que de cuando en cuando pues se va reinventando según los contextos sociales y según también los países, ¿no? Porque nos estamos concentrando también mucho pues como en películas muy gringas, muy gringas, ¿eh? Pero el mito del vampiro existe en distintas cinematografías, aquí en México, en Japón, en Indonesia, en la antigua República Checa, en fin, ¿no? Entonces, cada uno de estos pues tiene también distintos elementos. Hay unos que están muy en deuda con lo que se había plasmado antes, ese mito erótico encarnado por Bela Lugosi, por ejemplo, y que aquí pues replica en México Germán Robles, ¿no? También Germán Robles, nuestro vampiro, claro. Sí, ¿no? Entonces, vaya, como la imagen que vemos de, bueno, hasta incluso los vampiros de Anne Rice, de sus novelas, de Lestat, el vampiro, que claro. También tiene toda con Tom Cruise como el Tom Cruise y toda esa carga erótica también, y el vampiro apuesto, en fin, ¿no? Siempre está relacionado con todo esto, el vampiro mayormente. Oye, no sé si esto también es un mito, desmiéntemelo. Es que una de las grandes aportaciones del cine de vampiros mexicanos con Germán Robles y fue haberle puesto esta cuestión de los colmillos, ¿no? Porque las cinematografías anteriores, Nosferatu, por ejemplo, tiene los colmillos en el centro. Pero entonces, a partir del cine mexicano, que le ponen a Germán Robles estos colmillos ahí como improvisados en los costados, ahí, y los hacen ver, a partir de ahí se toma como un modelo a seguir. ¿Es mito o realmente se lo... Se llegó a creer durante mucho tiempo, porque aparte es algo como muy natural, ¿no? Si vas a morder a tu presa en el cuello, pues unos colmillos afilados, pues harían mucho más fácil el asunto para desangrarlo, ¿no? Cosa que obvio, pues lo vemos con el Nosferatu, como bien dices, frontales. Pero ya hay un antecedente previo a el vampiro de Germán Robles en una película turca que se llama Drácula en Estambul, Drácula Istambul'da, que incluso me parece que se puede ver en YouTube. Esa película es la primera cinta en todo el mundo que tiene a un vampiro con colmillos como tales. Ok.